Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Continuamos el diálogo con Andrés Martínez Ravelo, director del Centro de Estudios para Superación del Postgraduado de Asociación de Economistas y Contadores en Cuba. Del programa anterior nos quedaron aspectos por abordar, de ahí que continuamos con la economía cubana y sus retos actuales. En línea es el programa económico de Perla Visión. Ya habíamos conversado acerca de los factores hacia lo interno que complican nuestra cotidianidad, pero existen otros que, como el resto del mundo, afectan el desarrollo de las naciones y Cuba no es la excepción. Hay retos que son tan arcaicos como el bloqueo, que no podemos dejar pasar porque hay temas que hoy siempre van a estar atravesando, sobre todo lo que decía Mallory, referente a cómo acrecentar esas medidas de manera que hubiera un descontento en la población. Bueno, si sumado a lo que hoy ocurre con lo que está en el entorno internacional y lo que nos ocurre internamente, el bloqueo, por supuesto, que es un agravante. Por tanto, está sujeto el bloqueo en toda la conversación que pudiéramos estar teniendo. Yo creo que unido a ese reto o a esa batalla que tenemos que estar librando durante más de 60 años en el entorno externo, están otros que hoy también asumen el mundo, como está el tema de los conflictos que hoy enfrenta la humanidad, conflictos bélicos me refiero. Otros temas, desde el punto de vista, vamos a hablar también externo, las crisis financieras. Una crisis financiera que hoy pone en peligro el sistema financiero internacional hacia una desdolarización del mundo, con un mundo que se está transformando ya en un mundo, vamos a llamar bipolar, ya no unipolar, y que en ese contexto Cuba tiene importantes retos, y realmente hoy aparece el BRIC, aparece la ASEAN, pero está también el ALBA. Es decir, nosotros tenemos retos hacia la integración y hacia ese mundo también multipolar que pudiera no tan solo un reto, sino que es una oportunidad precisamente en el medio de un mundo que sea más justo, si es que queremos hablar de un mundo justo en estos momentos. Hay asuntos que se nos plantean como la batalla económica que tiene que enfrentar el país. Una batalla económica que pudiéramos estar particularizando, pero la batalla económica y de resistencia creativa, como bien ha dicho el presidente del país. Una batalla también por la cultura económica. Es decir, cuando hablamos de cultura, hablamos también de cultura económica. Y sobre todo a partir de que nosotros estamos enfrentados a la conceptualización, es decir, a la implementación de un modelo económico que implica transformaciones, cambios, actualización, pero que requiere también una forma nueva de actuar. Hay quien habla de la economía china, hay quien habla de la economía vietnamita. Allá es economía de mercado en el socialismo. Es decir, un socialismo con economía de mercado. Nosotros estamos hablando de un país o de un proyecto social que apuesta por la planificación como principal herramienta para conducir la economía sin desconocer el mercado. Y ese es un reto. No es menos cierto que la situación de la economía cubana está cada vez, pienso yo, como ama de casa, que me tengo que enfrentar día a día a las labores de un hogar, que donde hay niños, donde a veces hay personas mayores, que debemos poner un poquito más de énfasis en buscar alternativas para que la población se sienta un poquito más contenta y crear. Abrir un poco más los horizontes a que la economía esta particular, abrirla más, que las personas puedan salir a otros países, comprar y poder intercambiar de forma personalizada, por supuesto supervisada por el gobierno, eso claro está, pero poder intercambiar con otros países que al final esa es la que nos va a dar mejor en la economía. Yo pienso que la economía en Cuba y en Cienfuegos está crítica porque
en vez de todas las medidas que estamos tomando, en vez de bajar los precios y mejorar la economía, estamos subiendo los precios y empeorando la economía. Hay veces que no tocamos las cosas como debemos tocarlas o no le llegamos, pero está la intención de hacer las cosas porque no tenemos los recursos básicos. En tiempos de transformaciones económicas, algunos apuestan por un mayor desarrollo del emprendimiento particular y su coexistencia con una empresa estatal socialista por perfeccionar si realmente tendrá el mayor peso en la economía doméstica. Tenemos más de 160 MIPYME y una sola estatal. Responden al periodo de tránsito del socialismo. Ya eso lo habíamos visto. Y lo otro, que responden a la necesidad de implementarla por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y sobre todo de lo alcanzado hasta ahora a medio de todas estas vicisitudes por la empresa estatal. Entonces yo creo que ambas partes debemos sentarnos o deben sentarse. La empresa estatal tiene que verla como un agente de cambio en su gestión, encadenándole, buscando. Mira, creo que nosotros estuvimos hablando aquí, y te hago un comentario anterior, estuvimos hablando aquí del origen de las MIPYME y dónde surgieron. Surgieron en Europa y después se potenciaron en Japón. ¿Y cómo lograron en Japón? ¿Qué propiciaron en Japón? Que la gran empresa japonesa, no empresa socialista, la gran empresa capitalista japonesa fuera competitiva ante la empresa norteamericana. En los años 70. Entonces, las MIPYME nacieron en ese contexto. Nosotros estamos en la necesidad de hacer que la gran empresa estatal socialista sea competitiva. ¿Cómo? Encadenándose con esas empresas. ¿Y cómo? Buscando esas capacidades que hoy no somos capaces de aprovechar por lo que sea. Porque a veces hay, vamos a empezar por lo que pasó en Japón, había desperdicio en las producciones. ¿Qué mejor aprovechamiento de ese desperdicio que a partir de encadenarse con esas empresas? Otro tema, aprovechando mejor nuestras capacidades. Hay capacidades que hoy no podemos aprovechar y que hoy pudiéramos estar vinculando con estas entidades, con este tipo de gestión. Yo creo que ahí está el vínculo. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocernos entre las partes. Y digo esto porque es una traba que hoy pudiera estar pasando desde el punto de vista de lo que estamos hablando de la cultura económica. La cultura económica. Verlo primero como una cosa temporal, verlo como que es una medida que responde a un modelo que no es el que estamos construyendo. Nada de eso tiene que ver. Eso es un tema. En la cadena que llega del productor al suministrador, sea la variante que sea, porque puede ser empresa estatal, empresa estatal, empresa estatal, pudiera ser también. Todo eso que tengamos más actores en la cadena, por supuesto que no es costo-beneficio correcto, es decir, basan más los costos que los beneficios que puede tener el final de la cadena. Yo creo que los elementos que tú estás dando, habría que verlo particularmente en cada uno de los casos, pero me parece que lo que esté propiciando a que eso ocurra, a que uno sea un revendedor, lo que tú estás hablando, que estamos sí, sí, esa es la referencia. La referencia, eso creo que no es el objetivo de este modelo. Yo creo que no es el tema. Me parece que el asunto está en cómo aprovechar mejor las capacidades. Las capacidades de importación que pudiera tener un actor privado para, con esas importaciones, producir lo que le hace falta a esa gran empresa estatal. Bien, a esa gran empresa estatal. Yo creo que el tema, y sobre todo para poner a funcionar nuestra empresa. Nuestra empresa. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. El tema del precio pasa primero por ese desabastecimiento. Si aumenta la demanda o no se abastece la demanda, los precios se disparan. Eso es un tema que hoy se ha agravado. Pero si le suman a eso, que hoy nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad medidas
medidas que se han implementado al respecto desde el municipio. Por ejemplo, recientemente el Ministerio de Finanzas aprobó la concertación de precios entre el productor y los gobiernos municipales. Nosotros en eso realmente tenemos que insistir que nosotros, y lo viene diciendo el compañero Tapia por toda Cuba, en los recorridos que está haciendo, nosotros tenemos que ponerle un peso. Es decir, el municipio de Cienfuegos tiene que sentarse con sus productores y decir, con ese 6%, ven acá, ¿cómo vamos a tocar? Vamos a no topar precio. No es topar precio. Vamos a ponernos de acuerdo con el precio. Y no puede ser que un producto hoy tenga un precio determinado, no vamos a mencionar ninguno, y mañana de pronto aparece porque de pronto de la noche a la mañana un precio que ni tiene cosa más esto, una justificación lógica. Lo primero que tiene que haber es esa concertación de precios. Una concertación de precios, Boris, que pasa por lo siguiente. Una concertación de precios porque el precio es mucho más que el gasto, pero tenemos que reconocer los gastos. Y reconocido por el Ministerio de Finanzas recientemente, no hemos hecho uso efectivo en los últimos años, después de la tarea de ordenamiento, de la ficha de costo. A la formación de precios y su inestabilidad en el mercado interno, dedicaremos un próximo programa al que ya le invito. Recuerde, solos vamos más lentos, juntos podemos lograrlo.